conocimientos, que opinen y salgamos también con una opinión fortalecida de lo que está pasando. La instancia de la mesa redonda también es una instancia de formación, de autoformación de los trabajadores. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, y obviamente que todos los que estamos acá hoy nos vamos a hacer un conocimiento más enriquecido, no solamente los informes que nos van a dar los compañeros, sino las opiniones de todos los aquí presentes. Primeramente quería mencionar que están haciendo torta frita los compañeros de los que quieren. Eso es lo pedirle y bueno, se está recaudando también para la actividad del aniversario del próximo fin de semana. Bueno, el tema de la seguridad social es uno de los temas que está sobre la mesa, ¿no? Por eso es importante darle el diente. La reforma a la seguridad social es algo que se viene proyectando desde hace mucho tiempo, no es ahora, precisamente. Existe una reforma, un proyecto alternativo que el sindicato ATCS junto a la Comisión de Seguridad Social lo están llevando adelante y lo están difundiendo. En ese marco, nosotros en estos días también estuvimos dándole difusión en la radio. Y bueno, lo que creemos importante es que está esto del proyecto, le vamos a presentar a los panelistas. Marita Rodríguez, integrante de la Comisión de Seguridad Social del Sindicato de ATCS, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, Natalia Barbé, ¿no? Secretaria General del Sindicato de ATCS, y Adolfo Bertoni, integrante también de la Comisión de Seguridad Social de ATCS. Esta actividad está organizada no solamente por el Gastón de Corrales, sino también por la Comisión de Defensa de la Seguridad Social del municipio de, los compañeros que están acá. Así que bueno, le damos la palabra a la señorita y vamos incursionando en el tema de la. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar acá, gracias a los organizadores y a la gente del Galpón, porque realmente nosotros los trabajadores necesitamos, como ya era histórico, de estos espacios con nuestro pueblo, con nuestros compañeros, para hablar las cosas que no se hablan por lo alto, digamos, ¿no? Bueno, nosotros somos, como bien lo dijo Gustavo, somos parte de la Comisión de Seguridad Social de ATCS, el Sindicato de la Seguridad Social, una comisión que históricamente se ha ocupado de los temas globales de la seguridad social, no de temas reivindicativos de los trabajadores del BPS, sino preocupados, ocupados y vigilantes de lo que pasa con la seguridad social en nuestro país. En torno a eso, nosotros desde hace un par de años, porque ya vimos las intenciones en la campaña preelectoral de todos los partidos políticos que afirmaban que era necesaria una reforma de la seguridad social. No hablaban mucho más, porque claro, estaban buscando los votos de la gente, pero algunas afirmaciones que trascendían de la prensa, la gran prensa, las abonaba, como que bueno, vivimos mucho, salimos caros, un jubilado que a los 60 años, un trabajador que se jubiló a los 60 años y tenga una sobrevida importante, y es un problema, desequilibra los costos del país, ¿verdad? Y bueno, por ese estilo venían los argumentos, y muchos trabajadores que caen en ese argumento de decir, bueno, sí, es verdad, ¿no? Vivimos más, bueno, no alcanza para todo, vamos a tener que trabajar más, no solo trabajar más, sino aportar más y cobrar menos, ¿no? Entonces nosotros empezamos a hacer un proyecto alternativo, que estuvo pronto en diciembre del 2020,
Un proyecto elaborado con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, como trabajadores del BPS, que estamos en todo el país, en todos los rincones del país, y ejecutamos la seguridad social todos los días. Por lo tanto, sabemos los problemas de los trabajadores, sabemos cuáles son las circunstancias que atraviesan, los salarios que tienen, cuánto aporta el capital, cuántas exoneraciones hay, exoneraciones bastante importantes que se le hacen al capital y al gran capital, a las multinacionales. Todo eso pasa y ocurre dentro del BPS. Por lo tanto, a los trabajadores del BPS nadie le puede venir a decir cómo funciona la seguridad social. Por lo tanto, y a grandes rasgos, porque dijo hay muchos temas para hablar acá, nosotros, por empezar, consideramos que hay que destruir ese concepto de que la seguridad social es un gasto. Como lo presentan, lo habrán escuchado ustedes, es un gasto, hay desequilibrio, vamos a tener un problema. La seguridad social no es un gasto, es un derecho humano fundamental. Y nuestra propia Constitución nos dice cómo cubrir la seguridad social. Esa que nos cubre desde antes de nacer hasta después de morir, que nos cubre en todas las contingencias como trabajadores, cualquier persona de cualquier clase social, de cualquier trabajo, siempre en algún momento de su vida tiene que entrar al BPS, por un subsidio por maternidad, un subsidio por enfermedad, un subsidio por desempleo, por prótesis, órtesis, vivienda para jubilados, lentes y un largo etcétera. Y sobre todo las prestaciones en salud que nadie nombra y que el BPS cubre a todos esos niños que utilizan una vez por año la Teletón, apelando a lo más bajo de la sensiblería, sin decir en ningún momento que todos esos niños y otros los atiende el BPS durante toda la vida. Y atiende a las enfermedades raras, atiende a sus madres, atiende a una madre que viene del interior profundo del país, donde se le paga el transporte para acudir al BPS, a los especialistas del BPS, donde se le paga la comida, el hotel. De eso nadie habla. Y eso capaz que lo ponen en la cuenta del déficit también. Aunque ustedes verán que cuando salen a hablar de la seguridad social, enseguida pensamos en jubilaciones y pensiones, porque es donde ponen el acento. Entonces nosotros hemos elaborado, como les decía, un proyecto de cómo vemos nosotros la seguridad social. Como les dije recién, un derecho humano, para hablar de esos temas. Se habla del aporte de los trabajadores, se habla de que hay que trabajar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y no se habla de la zapata, porque si entendemos ese déficit, al que nosotros le ponemos comillas, si entendemos el déficit, queremos hablar de déficit, y vamos a hablar de la zapata. El gran déficit del BPS, el mayor déficit, lo provoca la zapata. Tener una seguridad social dentro de la seguridad social. Y también tendríamos que hablar de todos los componentes, las otras cajas, porque se habla del BPS y no se habla de la caja militar, de la caja policial y de las cajas paraestatales. Y nosotros no vamos contra otros trabajadores, no estamos con esto queriéndonos tirar con otros colectivos porque también son trabajadores. Pero sí queremos llamar la atención de que el pueblo sepa lo que es. El déficit de la caja militar es casi igual al que tiene el BPS. Y la caja militar atiende 55.000 usuarios en sus jubilaciones y pensiones, y el BPS atiende el 90% de la población en todas las prestaciones de las que venimos hablando. Por lo tanto, más o menos, a grandes rasgos, por ahí va el proyecto. Los compañeros van a profundizar más. Igual siempre queda, es una mesa redonda, así que cualquier duda, cualquier cuestionamiento, cualquier cosa que quieran saber, después vamos a abrir una parte de preguntas y de intercambios. Así que por ahora, muchas gracias.
Buenas noches, compañeras, compañeros. Muchas gracias por venir. Si ustedes me permiten, quiero expresar mi alegría por encontrarme con un viejo militante ATCS y de la lucha social y política como compañero Otto Radichoni, que está con su compañera acompañándonos y que hacía un par de años capaz que no nos veíamos. Nos encontramos en una marcha de desaparecidos hace un par de años, creo. Nosotros decimos que la reforma es necesaria, pero no por las razones que plantean ellos. Algunos de ustedes nos han escuchado capaz en algunos reportajes que hemos hecho en la Comisaria y en el 24, en alguna otra radio. Tal vez repitamos algunas cosas, pero es necesario machacar sobre algunas ideas, porque Saldain está saliendo casi todos los días en la tele y está marcando línea. La calle casi ni abre a la boca, lo está haciendo hablar a los expertos y ellos van marcando la línea. Para mejor ir acercándonos a los problemas, yo te invito, os separo por edades y situaciones para que vayamos viendo qué le puede pasar a cada uno de nosotros. En la campaña electoral, salvo Talvi y Mieres, los candidatos casi no hablaron. Llamaron a silencio. En la mayoría de los casos, la calle Pou dijo que iba a haber una comisión de expertos, que es lo que está haciendo, pero después no se construyó sobre el fondo. Pero todos coincidieron en una cosa, que a los actuales jubilados y pensionistas no se los iba a afectar. Esto lo escuchamos todos. Esto significa dos cosas. La primera, que no los van a mejorar. El 70% de los jubilados y pensionistas del BPS ganan menos de 27.000 pesos. El 30% gana menos de 16.000. El salario, la jubilación mínima está en 14.853 pesos. La pensión a la vejez e invalidez, que cuesta bastante conseguirla, yo fui jefe al final de mi carrera administrativa de esa oficina y sé los problemas que hay, está en 13.035 pesos. El promedio que están pagando las AFAP son 7.000 pesos. ¿No se piensa mejorar a estos compatriotas que han trabajado 30, 35, 40, 45 años? Nosotros decimos que hay que pensar en hacerlo. Pero ¿cuál es la gran sorpresa? Cuando leemos primero un libro de Saldain, sacó un libro, como hizo en el 95, él publicó un libro y después terminó siendo corredactor de la ley de la AFAP. Ahora publicó un libro antes de que se creara la comisión y está defendiendo la comisión las ideas del libro. Saldain plantea que el índice medio de salario es un problema. Como ustedes saben, el índice medio de salario, que es el índice que se tiene en cuenta para ajustar las posibilidades, son una conquista del 82% de todos los países en el año 89. En el plebiscito que llamaron de los jubilados, votamos una reforma de la Constitución que dijo dos cosas. Primero, que a los jubilados no se les puede ajustar menos que el índice medio de salario. Segundo, y en las mismas oportunidades que a los funcionarios públicos. Después hicieron una trampa, porque en aquel momento a nosotros nos ajustaban cada 4 meses, y a los jubilados la lotería. Después de la reforma constitucional, a nosotros nos pasaron a ajustar cada un año, entonces los dos estamos, tanto trabajadores como públicos como jubilados, perdiendo un año hasta que vienen a ajustar. Y la otra gran cosa que votó la reforma constitucional es lo que decía Marita. Por constitución, las prestaciones de los derechos se financian por las contribuciones obrero-patronales, por los tributos establecidos por ley y por
con la asistencia financiera del Estado que sea necesaria. O sea que esto es un mandato que el pueblo uruguayo le dijo a los gobernantes de cualquier partido: miren que hay que sacar la plata de donde sea para pagar las jubilaciones y las pensiones. Saldain entiende que el índice medio de salario, como se calcula, es negativo. Y atención, que el índice medio de salario se creó en el año 68 en el gobierno de Pacheco Areco. O sea que no fue un gobierno especialmente progresista. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo se calcula el índice medio de salario? Se toma en cuenta la evolución salarial de los trabajadores de las empresas grandes, públicas y privadas. No se tiene en cuenta a las domésticas, a los trabajadores rurales, a los eventuales, porque si se tomara en cuenta estos sectores más bajos, el índice sería menor. En el 2003, cuando la crisis Achugarri en el gobierno de Lacalle estableció que fuera el índice medio de salario nominal. Esta manera de ajustar para nosotros es maravillosa, porque posibilita que la lucha de los sindicatos más fuertes mejore el valor de las jubilaciones y pensiones de los actuales jubilados. Es una muestra de solidaridad entre generaciones. Y además beneficia a los actuales trabajadores cuando se van a jubilar. Porque cuando en el BPS hacemos el promedio jubilatorio, se toma un sueldo, por ejemplo, lo que ganaba uno en febrero del 92, y se trae a valores de ahora y se actualiza por índice medio de salario. Si yo bajo el índice, voy a hacer más chico el promedio. Por lo tanto, las próximas jubilaciones también van a ser menores. Entonces, esta es la primera gran novedad que lamentablemente quedó en el borrador que están discutiendo los expertos. Ya no es la posición de Saldain, es la posición por lo menos de la mayoría de los expertos. Hubo por allí una declaración del Frente Amplio hace un mes y medio diciendo de que esto había sido objeto de una reforma constitucional. Pero cuidado, una reforma constitucional necesita, si yo quiero cambiar el índice medio de salario por la inflación o por otro índice distinto, pero la manera en que se calcula el índice medio de salario se cambia por ley. No precisa una reforma constitucional. Con una simple mayoría parlamentaria cambian la forma de cálculo y sorpresivamente el 2 de marzo aparece un documento de la presidencia que se llama Un país en marcha. Me puse a buscarlo en Google y me encuentro que en España el gobierno está haciendo una campaña que se llama Un gran país en marcha. Acá le pusieron Un país en marcha. En ese documento, en el punto 324, Presidencia de la República indica que en el segundo semestre de este año el Instituto Nacional de Estadística va a cambiar la forma de calcular el índice medio de salario. Por lo tanto, jubilados y pensionistas tenemos, porque yo estoy jubilado, que estar muy atentos, porque a nosotros que nos dijeron que no nos iban a tocar, nos van a tocar y nos van a tocar bastante. Los actuales trabajadores, para tener una idea de a qué jubilaciones se llegan, uno tiene que tener una idea de qué es lo que estamos ganando. Yo tengo acá unos datos de Cuesta Duarte del año 2019, antes de la pandemia, o sea que ahora es peor. Ahora es peor. Y teníamos 469.000 ocupados, casi medio millón de uruguayos, entre asalariados y cuentas flojitas, que ganaban menos de 20.000 pesos nominales. De esos, 144.000 ganaban menos de 16.000 pesos. La mitad
son jóvenes. 351.000 ganaban entre 20 y 30.000 pesos. 329.000 entre 30 y 50. Y más de 190.000, más de 50.000 pesos. La situación afecta más a las mujeres por el problema que ha estado en el tapete a raíz del Día de la Mujer, lo que significa el trabajo no remunerado y las dificultades que le significa. Bueno, ya llegué. Perdón. La siguiente de la izquierda. Afecta más a las mujeres. El problema del trabajo no remunerado lleva a que la mujer entre y salga en el mercado de trabajo más veces que el hombre. El hombre tiene mayor continuidad de trabajo que la mujer. En las domésticas, el 45% gana menos de 20.000. Entre los rurales, el 42% gana menos de 20.000. Nominales, reitero. En el comercio, el 39%. En los restaurantes y hoteles, el 36%. Pasamos ahora al régimen jubilatorio que tenemos. El régimen de las AFAP, que como todos saben, ATS desde el año 95 lo enfrentó radicalmente. No tuvimos suerte por errores del campo popular, lo digo con todas las letras. El movimiento sindical y el Frente Amplio en aquel momento se equivocaron en el procedimiento y demoraron un año en definir la papeleta que hubo que hacer para iniciar la recolección de firmas. Y cuando empezamos a juntar firmas, ya había 150.000 trabajadores afiliados a la AFAP y no logramos alcanzar las firmas necesarias. El régimen actual tiene lo que nosotros llamamos, le pone precio a la solidaridad. El que gana más de 69.000 pesos hasta los 69 aporta al BPS, al fondo común, digamos, y de ahí para arriba aporta a la FAP para sí. La solidaridad, en ese caso, cuesta 69.000 pesos. Pero está el artículo 8. Y el artículo 8 que cualquier trabajador, gane lo que gane, puede optar por aportar la mitad al BPS y la mitad a la FAP. O sea, yo gano 20.000 y puedo optar por aportar por 10.000 al BPS y de 10.000 para arriba aporto para mí. En ese caso la solidaridad cuesta 10.000 pesos. Después tengo que tener 60 años de edad y 30 años de trabajo. Está lo que se llama la densidad de cotización. Son 30 años de trabajo registrados en la historia laboral. La historia laboral empezó en el año 96. Hasta el año 96, un trabajador que va a jubilarse hoy, si el patrón no le aportó, no era responsabilidad del trabajador o de la trabajadora, no puede serlo. Y el trabajador y la trabajadora tenían la posibilidad de proponer testigos, compañeros de trabajo que decían, sí, trabajó en tal lado. Y en el BPS le reconocíamos los años. Del 96 para acá, eso no corre más como línea general. Si no estás registrado en la historia laboral, no existís. Hay un mecanismo intrincado que se llama asunto B, que en algunos casos posibilita llegar a presentar testigos, y es un mecanismo de defensa que tiene el trabajador, pero la regla es, la historia laboral es sagrada. Los estudios que están en la comisión de expertos muestran que el promedio de aporte de los varones es del 58% de la historia laboral. En las mujeres es del 53%. Y miren lo que pasa en los dos extremos. En el 20% de los trabajadores que ganan más, solo el 50% tiene la mitad de su historia laboral registrada. Con la otra mitad tiene problemas. O sea que también los que ganan más van a tener problemas para reunir los 30 años necesarios.
Y la barbaridad ocurre con el 20% que gana menos. Esos 140.000 que ganan menos de 16.000 pesos. De cada 100 trabajadores, solo 4 tienen la totalidad de su historia laboral registrada. Yo he contado, yo voy por mi esposa, que proviene de Libertad, vamos seguido. Conozco muchachos que trabajan en la frutilla de 21 o 22 años, hace 7 o 8 años que están trabajando y no tienen un día de aporte. Ustedes deben conocer trabajadores que han trabajado en distintos lugares y en algunos lados lo tuvieron en caja y en otros no. Tengo otro muchacho que me dice, no, a mí me aporta. No, yo con mi patrón arreglé que me aporta, pero me aporta por el mínimo. Ah, sí, ¿por cuánto te aporta? Y le aporta por 6.000 pesos. O sea que cuando se vaya a tomar en cuenta eso, si llegara a reunir los años, va a sacar el mínimo jubilatorio. Con esta realidad de densidad de cotización, como dicen los tecnócratas y expertos, las cuentas me dan que para reunir 30 años de trabajo registrado, yo tengo que trabajar 52 años. Suena una barbaridad, pero es lo que muestran los estudios que los propios expertos tienen. Ahora en este segundo borrador hicieron un nuevo estudio, porque se ve que no le gustó mucho a Salain el resultado de este estudio, que yo acabo de nombrar. Lo hizo uno del Banco Mundial y uno de CIMBE, que es un instituto uruguayo. Hicieron otro que lo hizo Adriana Jardino, y le da que del 63% de la cotización, le da un poco más. Pero ¿qué descubro? Que toman en cuenta un trabajador registrado al que tuvo un mes de aporte en el año 2019. ¿Y los otros 11 meses? Si no estuvo, tiene solo un año. No tiene un año reconocido, tiene un mes. Entonces, si sumamos los sueldos que se están ganando, las dificultades que va a haber para acceder a la jubilación, el hecho que aquel que llegue a la jubilación, si se jubila con 65 años de edad y 40 años de trabajo, recibe el 67% del promedio. Promedio de los últimos 10 años, que se compara con los 20 mejores, ahí se hace una cuenta. Si tiene un promedio de 30, va a cobrar 20.250. Los expertos dicen que eso es suficiente, que esto que está dando el régimen actual es suficiente. El régimen esto de AFAP ha sido exitoso, pagando un promedio de 7.000 pesos por mes. Algunos de nosotros pronosticamos, sumando todos estos hechos, sin tocar la ley, sin empeorarla, hay 900.000 o 1 millón de trabajadores y trabajadoras uruguayos que son candidatos y candidatas o a no jubilarse y llegar a los 70 y cobrar a la pensión a la vejez, con suerte, o a jubilarse a los 70 años por edad avanzada, con 15 años registrados, o a jubilarse a los 60 con 16, 17, 18 mil pesos de jubilación. Esta realidad hay que cambiarla. Esto no está planteado por los estados. La reforma en la que están pensando, como bien dicen los compañeras y compañeros de la TCS, es más una contrarreforma que una reforma. Porque cuando yo reformo mi casa, mejoro mi casa. Nadie reforma el cuarto para que quede peor de lo que estaba. Sin embargo, ellos dicen, esto está bien, y están pensando en empeorar. Por último, el tema AFAP. Todos sabemos que la AFAP descuenta todos los meses el
trabajo le hace gratis, que el BPS le hace gratis el trabajo de la recaudación y le vuelca los aportes. Cada vez que recibe el aporte cobra la comisión y ahí está su ganancia. Eso va a una cuenta, se acumula, se invierte en los fondos. Ha habido 2 años en que la rentabilidad ha sido negativa, hasta ahora viene siendo positiva, pero la tendencia mundial es que cuanto más avanza un régimen de AFAP, menor es la rentabilidad, que es cuando uno más necesita rentabilidades altas, es cuando está al final de su vida. Porque si yo tengo 1000 pesos acumulados y un 8 de rentabilidad, paso a 108. Pero si tengo 100.000 y es un 1, paso a 101. Necesito que la rentabilidad mayor esté al final y no al principio. Entonces, el trabajador que está en el mixto cobra por el BPS estos números que nombré y por la FAP 6.000. En el mejor de los casos, porque son conocidos residuos de compañeros y compañeras jubilados que los sacaban en algún momento hace un tiempo, que cobraban 100 pesos. Aunque parecía increíble, pero la FAP le pagaba 100 pesos. No está planteado eliminar las AFAP. Dicen que el régimen es exitoso. Sin embargo, la OIT, que como todos sabemos es la Organización Internacional del Trabajo, y que no es la OIT de la época del mundo socialista, cuando existía la Federación Sindical Mundial y había una correlación de fuerza mucho más favorable a los trabajadores, es otra OIT. Esa otra OIT, aún así, mantiene en sus técnicos una concepción solidaria y progresista a favor de un régimen de reparto de solidaridad intergeneracional y no quiere a las AFAP. En el 2018 sacó un estudio que dice que desde el 80 hasta esa fecha 30 países habían privatizado total o parcialmente su régimen de pensiones, que es como le llaman ellos a la jubilación individual. Nosotros, Uruguay, fuimos al cuarto. Chile, Perú, Argentina y después nosotros. Sin embargo, en el 2018, 18 de esos 30 países habían revertido y estaban volviendo a los regímenes públicos porque eran mejores que el régimen de capitalización individual. Entonces, hay fundamentos no solo ideológicos para decir no a la AFAP. Hay fundamentos económicos, de realidad de vida de un trabajador o de un jubilado, y hay fundamentos de el organismo más importante en materia de relaciones laborales que existe en el mundo, que es la OIT. Finalmente, Marita mencionó la insistencia nuestra en que es necesario tocar el capital, porque los expertos, o el borrador de los expertos, que está en estudio ahora, parten de la base de que el actual aporte obrero patronal es inmodificable, que no se puede tocar. Si yo parto de la base de que no puedo tocar el aporte obrero patronal, hago lo mismo que quieren hacer ellos. Aumento la edad, rebajo la jubilación, obligo a que la gente esté menos tiempo jubilada, que cobre menos y que me salga más barato y el ajuste fiscal funciona. Por eso es que nosotros decimos, hay que tocar al capital. Si nosotros miramos los países de la OCDE, que es la Organización del Comercio Internacional, tanto que nos comparan con esos países en otros datos, tenemos que el 90% de los países de la OCDE, los patrones aportan más o igual que el trabajador.
tengo por acá. Yo voy a nombrar algunos países. Miren qué países aportan más que trabajadores. Suecia, Israel, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Turquía, Islandia, Eslovaquia, Bélgica, Dinamarca, México, Austria, Inglaterra, Portugal. Todos aportan mucho más que el trabajador. Aportan igual el patrón que el trabajador en Polonia, Alemania, Japón, Suiza, Luxemburgo, Canadá, Corea, Australia. En Europa, el promedio de aporte del patrón es el 15,5 y el del trabajador el 8,5. En Uruguay es exactamente al revés. El 15% de los trabajadores y el 7,5% de los patrones. La pregunta que yo hacía el otro día en un reportaje es: ¿los empresarios europeos son tontos? ¿Son menos inteligentes que los uruguayos? ¿Son menos fuertes que los uruguayos? ¿Ganan menos que los uruguayos? ¿Está en crisis terrible la economía porque apagan esos aportes patronales? No. ¿Por qué no lo podemos hacer en Uruguay? ¿Por qué los expertos insisten en que no se puede tocar? E incluso, hasta ahora, dentro de nuestro campo popular, tenemos algunas diferencias con algunos compañeros sobre si es conveniente o no tocar el tema del capital. Por último, sí, ahora sí, lo que es esperable y lo que proponemos. Es esperable un aumento de la edad. La encuesta de equipo muestra que el 78% de la población está en contra de aumentar la edad. Si pensamos en la elección del 2024, son 2.100.000 uruguayos y uruguayas, votantes de todos los partidos que están en contra de aumentar la edad. Eso lo tenemos que hacer jugar a nuestro favor. ATCS está en contra de aumentar la edad. Y hasta ahora somos el único que lo está diciendo públicamente. El 15 de enero, la comisión de expertos recibió a TCS, donde planteó a TCS todas estas cosas, y saben que este sindicato no está de acuerdo con el aumento de la edad, que queremos el aumento del aporte patronal, etc. Es esperable una rebaja de las tasas de reemplazo, o sea que las jubilaciones sean menores todavía. La tasa de reemplazo se le llama al porcentaje del promedio que te doy para jubilarte. El promedio te da 30, te pago un 65. Bueno, es probable que bajen también esos porcentajes. Es esperable, de lo que surge del borrador, que rebajen las pensiones por viudez. Ya nos pasó en el 95, y desde el 95 está vigente, que si una mujer queda viuda a los 30 años, cobra la pensión por 2 años y después la pierde. Si queda viuda a los 35, cobra por 3 años y después la pierde. Están pensando en que la pensión a la viuda debe ser más adelante, más cerca de los 60 años, de los 65. Como que no se justifica porque ha cambiado el mercado de trabajo. O sea, se saltean todos los problemas de lo que se ha hablado tanto en el día de ayer, que no voy a insistir porque hay compañeras que lo dominan mejor que yo, sobre la realidad del mercado de trabajo. Y la única cosa que yo veo, atención, es esperable que toquen las bonificaciones. Atención los docentes, van a querer tocarle las bonificaciones. Atención los compañeros que trabajan en actividades que son bonificadas porque tienen un riesgo, les van a querer tocar las bonificaciones. O sea que lo que viene es un recorte fuerte. No es un recortecito, viene un recorte fuerte. Ante esto, nosotros ¿qué hicimos? Como muy bien decía Marita, criticamos, damos nuestros fundamentos
y presentamos nuestra propuesta alternativa. Que aclaro desde ya, porque es conocida la postura histórica de la TCS, que esta es una propuesta que hicimos pensando en la coyuntura económica, social y política actual. No es el modelo ideal que nosotros queremos, pero cumple con los objetivos de no aumentar la edad jubilatoria y de eliminar la AFAP. La propuesta nuestra dice, primero, no achicar el índice medio salario, obviamente por las razones que dije. Segundo, asegurar la cobertura jubilatoria, que no pase ese problema que tienen los trabajadores y trabajadoras para reconocer los años, que si es necesario se vuelva a tener en cuenta el papel de los testigos mediante el asunto B, mejor practicado, más ágil, etcétera, etcétera. Tercero, reintegrar el 10% que se le quitó a los cincuentones, porque en el 2017 hubo un avance, se le salió la ley de los cincuentones, permitió mucho volver al BPS y cobrar más de lo que hubieran cobrado si quedaban en el BPS y la FAP, pero se le quitó un 10%. Nosotros decimos, no hay motivo, debe ser reintegrado. No aumentar la edad jubilatoria, como señalé, mejorar las tasas de reemplazo, estimular, si alguien quiere postergar el retiro, estimularlo mejorándole más el porcentaje que va a recibir de jubilación, como pasa en otros países, porque sabemos que hay trabajadores que piensan, pero en realidad en algunas actividades se puede trabajar más de 60 años, ¿por qué ponerse tanto? Yo contaba que Hermenegildo Sabat, el caricaturista Menchi Sabat, decía que él no tenía alma de jubilado, que él iba a trabajar hasta que se muriera. Es cierto que tenía un trabajo hermoso, porque era caricaturista, pintor, escritor, hasta que se murió, estaba haciendo lo que quiso toda su vida. Hay compañeros en el BPS que trabajaron hasta los 70 años. Nos parece bárbaro que quiera trabajar más, pero no estamos de acuerdo con que se aumente los 60 años, que cada uno después se elija si quiere trabajar más. Y el aumento de los aportes patronales lo planteamos de manera progresiva. O sea, no es que decimos, pasamos de hoy, se vota la ley y el año que viene los patrones tienen que pasar a aportar el doble. Lo planteamos. En el caso de los patrones grandes, un aumento del 0,75 por año hasta llegar a equiparar al 15%. En 8 años quedarían con el 15%. En el caso de los patrones chicos, cuentas propistas, pequeños productores rurales, comerciantes pequeños, que tengan 3 años de gracia y luego que se vaya ajustando un 0,5 por año, de tal manera que dentro de 15 años recién se equipararía. Planteamos eliminar la AFAP y un nuevo régimen para la coyuntura, una especie de régimen de la transición donde creamos una administradora estatal, o sea que todos los que hoy están, antes de eso, que quienes están afiliados por el artículo 8, los que no estaban obligados a afiliarse a la FAP, los que ganan menos de 69.000 pesos y están en una FAP, que todos esos vuelvan al BPS y que solo queden en la administradora estatal los que ganan más de los 67.000 pesos actuales. Con estas características, la administradora va a ser estatal, no se va a cobrar comisión, no va a haber lucro, no va a ser capitalización individual sino colectiva. Y planteamos que esa administradora funcione o bien dentro del BPS o que se forme otro organismo pero que tenga la misma integración del directorio del BPS, que estén representados los trabajadores, los jubilados y los empresarios. Por último, el régimen ideal es el que defendimos toda la vida, que debería ser a partir de determinada fecha los jóvenes trabajadores y trabajadoras que ingresen al mercado de trabajo aporten por el 100% de su sueldo al único BPS. Y ahí seamos realmente todos verdaderamente solidarios. Gracias.
noches. También agradecerles la posibilidad que nos dan de poder llegar hasta acá a transmitirles. Es algo que los trabajadores de la Seguridad Social venimos haciendo hace más de 2 años, cuando esto parecía una locura, cuando hablábamos de reforma de Seguridad Social y todo el mundo decía, no, esto si pasa va a ser dentro de 10, 15 años. Y nosotros ya le veíamos gestándose porque veíamos que los articuladores políticos nombraban con suspicacia ciertas molestias, implantaban ciertos pesos dentro de esta seguridad social que nos llevaba a pensar que de esto, todo lo que están implantando en la población era para después justificar un recorte o una reforma. Hoy por hoy es una realidad porque la LUC estableció que esta comisión de expertos se reúna, le da hoy por hoy 4 meses para presentar un proyecto. El proyecto que ellos presentan, bien como lo escribieron los compañeros, nada tiene que ver con lo que es seguridad social, sino que apunta a una recuperación económica mercantil que obviamente, como en la historia de nuestro país se ha venido dando, la vamos a pagar los trabajadores y va a seguir saliendo de la espalda de todos los que estamos acá. Por eso es que nosotros las recorridas no las hacemos para arriba, no las hacemos con partidos políticos, las hacemos con el pueblo, porque esto es del pueblo y somos nosotros los únicos que lo vamos a poder llevar adelante y enfrentarlo, sea en un referéndum, en una movilización o en una lucha. Pero esto es lo que es nuestro y somos nosotros los únicos capacitados para defenderlo porque a los demás no les interesa. Bien, como lo explicaban los compañeros, nosotros nos oponemos totalmente cuando nos hablan de déficit en la seguridad social, porque la seguridad social es seguridad social, la única contención que tiene un ser humano a lo largo de su vida ante una vulnerabilidad. Lo estamos viendo hoy por hoy en la pandemia, un gobierno que se jacta de políticas de aplazo a lo que es a nivel económico, lo que perjudicaría o perjudicó a los trabajadores, a la población, y lo único que se ejecutó fue lo que ya existía dentro de las ramas de protección de la seguridad social. Los subsidios por desempleo se flexibilizaron, pero ya existían dentro de la rama de la seguridad social. Se flexibilizaron los subsidios por enfermedad para los mayores de 65, pero ya estaban establecidos dentro de la seguridad social. No se ejecutó ninguna política nueva. ¿Por qué? Porque nosotros hoy por hoy tenemos una seguridad social amplia, solidaria y fuerte, y es lo que no podemos permitir que nos saquen. Esto viene una historia, nosotros no llegamos a este déficit porque nuestra seguridad social fuera débil. Llegamos a este déficit que ellos nombran, que repito, nombramos déficit para usar las mismas palabras, pero la seguridad social no es una empresa, no es UTE, no se puede medir ganancias, pérdidas, porque cualquier gobierno que se jacte de hacer políticas sociales sabe que parte de su recaudación tiene que ser invertida en la población ante la contención social. Y está, como decían las compañeras, plasmado en la Constitución cómo debe hacer ese recaudo. Nosotros, si hacemos un poco de historia, hace 50 años atrás teníamos esta misma seguridad social con una base sólida que no daba pérdida, pero en los últimos años, del año 96, con la aparición de la SAFAP, empezamos a tener esas fugas, porque los sueldos más altos, los aportes van para la SAFAP, no quedan en esa bolsa que todos repartimos cuando todos necesitamos. Después, cuando la caja bancaria tuvo su déficit, no solamente se sustentó ese déficit que tuvo para que no se perdiera, no se viniera abajo, sino que un nicho de trabajadores que aportaban, que pertenecían a financieras, fueron exportados a aportes hacia las cajas bancarias. La reforma que hubo en la época de la dictadura, en la caja militar, que lo que hizo fue generar privilegios que hoy por hoy nadie y ninguna caja paraestatal tiene, porque bien como decían los compañeros, se está hablando de las pensiones hacia las viudas, se habla de que la mujer hoy por hoy es más independiente, que tiene otro sueldo, que ya no depende del sueldo de su esposo. Sin embargo, la caja militar, que atiende solamente un 5% de la población jubilada y el BPS atiende un 90%, cuando el militar muere, esa pensión pasa para la viuda, que la tiene de por vida y en el caso de fallecer se reparte ante todas sus hijas mujeres, sin importar los ingresos que tenga, su estado civil, si es empresaria, si ya cobra una jubilación, se reparte por igual forma y tiene un mínimo establecido y lo cobran de por vida. O sea que si nuestras pensiones, que se entregan por única vez y se generan por una contribución de un mínimo de 30 años de aporte, son deficitarias, también tendríamos que arreglar las otras. Como decimos, acá no es poner unos contra otros, sino que acá solamente se está poniendo contra el paredón del BPS, que es el único que atiende a la generalidad.
Desde un niño cuando nace con una enfermedad rara, como decían los compañeros, un trabajador cuando se enferma, cuando precisa lentes, cuando ya no puede trabajar, cuando se tiene que jubilar, un niño que precisa una asignación familiar para poder sobrevivir, una familia que necesita un plan de equidad para poder sobrevivir. El BPS es el único que sustenta a toda la población y es el único que está poniendo contra el paredón. Nosotros, como decían los compañeros, presentamos este proyecto que obviamente no era el que nosotros esperábamos, porque como lo dice el compañero, nosotros tenemos un ideal de seguridad social que es una única caja donde todos los trabajadores aportemos, pero obviamente esta historia nos ha llevado a nosotros también contra el paredón a tener que hacer un contraproyecto que se ajuste en la mejor medida posible a lo que ellos están presentando. Haciendo un poco más de historia, también como decían los compañeros, el tema de las exoneraciones a los grandes capitales, ¿no? Que son exoneraciones que se dan a esas multinacionales cuando vienen a ofrecer explotar nuestras tierras y generar 50.000 puestos de trabajo. Eso nunca tuvo un órgano contralor que hasta el día de hoy verificara si esas exoneraciones hoy por hoy son necesarias, porque todos conocemos, más acá, más allá, que esos 50.000 puestos de trabajo se hacen cuando se establece la fábrica. Una vez que está establecido, esa gente queda sin trabajo, ellos mantienen un 50% de su planta en los altos niveles y los que más cobran sueldo es de su país, que esas personas aportan al extranjero y lo que mantienen después es la mano de obra barata, que esa sí la ocupamos los uruguayos. Entonces tenemos que rever esas grandes exoneraciones que hoy por hoy son millones de dólares, no son un vuelto. Las exoneraciones a los patrones, que las fueron bajando progresivamente un 12,5 y hoy, como decían los compañeros, quedan un 7,5, mientras que todos los trabajadores ganemos lo que ganemos, aportamos un 15, y las exoneraciones también a sueldos altos, porque hoy por hoy, a febrero del 2021, cualquier persona que gane más de 200.000 pesos tiene un tope en su aportación, aporta hasta 200.000 pesos. Todo lo que se exceda de 200.000 pesos está libre de aporte. Tenemos que tener un cuidado bárbaro también, lo que hablaban los compañeros de la historia laboral, que es lo que construye nuestra jubilación en el momento de jubilarnos, porque hay más de un fantasma, no está establecido todavía lícitamente sobre esas famosas cuentas nacionales, que ejecuta que uno haga su propio ahorro, o sea que ya estamos ahí haciendo un disparate de diferencia entre lo que gana uno que gana 14.000 y lo que van a hacer sus aportes, con lo que gana uno que gana 300.000 y lo que van a hacer sus aportes. Eso va a generar como una cuenta corriente individual y luego en el momento de jubilarnos, según lo que tengamos en esa cuenta, se nos va a dividir en una renta según lo que estimen ellos los años de vida que vamos a tener. Ya tenemos el ejemplo de la SAFAP, que cuando va a repartir su renta habla de que los hombres pueden llegar a vivir hasta 105 años y las mujeres hasta 125 años y nos reparte ese ahorro que teníamos en esos años que nos queda, esos 60 años para adelante y nos paga por mes, por eso es tan bajo. Estas cuentas nacionales apuntan a algo muy parecido. Cada uno tiene su cuenta ahorro y luego en el momento de jubilarse, según esos aportes que uno haya generado, se van a repartir en esa renta que se va a cobrar vitalicia. También vemos el problema de género que comentaba el compañero, porque las mujeres sabemos que cuando nosotros tenemos familiares enfermos, por lo que es nuestra realidad hoy por hoy, o tenemos hijos, nos apartamos de la actividad laboral, o sea que esa cuenta privada y nuestra de aportes va a ser tocada en el momento que nosotros tenemos que apartarnos. En el peor momento de la sociedad, porque estamos hablando de que estamos en pandemia, estamos teniendo los índices más altos de desocupación. ¿Qué va a pasar con esos trabajadores que de repente para volver a trabajar tengan que volver a trabajar en negro o con un sueldo mínimo y todos estos años que están sin trabajo? ¿Qué va a pasar con esas cuentas? O sea, va totalmente en contra de todo lo que hablamos siempre, que es la solidaridad intergeneracional, porque ahí va a ser mi cuenta, mi ahorro y luego mi renta. El 15 de enero, como decía bien el compañero, nosotros presentamos un proyecto, ese proyecto que hace unos días nos enteramos por el CES de que nadie había salieron a la prensa, como que hasta el momento no tenía ningún proyecto específico. Se hizo reclamo, se salió a la prensa, hace unos días recibimos la devolución de ellos, que hasta ahora no la teníamos, con un resumen muy claro de lo que nosotros le habíamos presentado, pidiéndonos que volviéramos. Teníamos tiempo 15 días más para presentar algo más si queríamos, pero que no se aseguraba que lo que nosotros presentáramos fuera en ese documento. Acá hay intereses contrapuestos y creo que a ninguno lo va a asustar, que los intereses que tenemos los trabajadores no son los mismos que los intereses que tienen ellos. Obviamente que los intereses que nosotros planteamos en ese proyecto dudamos mucho
que sean luego reflejados en ese proyecto que ellos van a presentar de reforma. Por eso es que hoy por hoy la pelota está en las manos nuestras. No podemos esperar que un partido político nos salve, porque como dijimos hoy, esto empezó hace 2 años, no fue con un gobierno blanco. El tema de la comisión de expertos ya se hablaba hace un tiempo. Esta reforma fue un pase de mano, de posta, de uno al otro. Alguno la hará con políticas más clasistas, otro no, pero la reforma va a estar. Y ninguno va a contemplar los intereses que tenemos los trabajadores. Por eso que nosotros estamos dando esta charla, porque tenemos que ponernos a lo que es la lucha. Esto ya es una realidad. Para mayo ellos van a presentar ese proyecto al gobierno. Ese proyecto va a ser el que va a salir, porque si no son los expertos que redactan cómo van a hacer la reforma de seguridad social. Nadie en el Poder Ejecutivo va a estar para redactarlo. O sea que, si bien ellos dicen que eso luego se va a aprobar, todos sabemos que lo que se va a aprobar va a ser o igual o muy similar al proyecto que estos expertos presenten. Y lo único que nos va a quedar a nosotros va a ser salir a la calle y terminar un plebiscito que podamos echar para atrás esa reforma y que podamos eliminar de una vez por todas estas malditas AFAP, que lo único que hacen justamente es llevarse esos capitales que no se reparten entre todos los que necesitamos y se los comen los privados y todavía son fomentados por el gobierno. Porque si hay algo que ustedes no saben, los préstamos que reciben todos los jubilados se fomentan por los capitales de la AFAP, y el 32% que le cobran a los jubilados de ganancia también va para la AFAP, porque son los que ponen el dinero. O sea que estas AFAP vinieron, se quedaron, les permitieron quedarse durante todos estos años, estos 25 años que vienen de lucro, cuando ya sabían que en Argentina se habían ido la mayoría con los capitales de la gente, cuando ya se sabía que no servían, y como decía el compañero, que la misma OIT está pidiendo desestimar la permanencia de las AFAP en los regímenes jubilatorios. Así que, compañeros, nosotros lo que le pedimos es que nos movamos todos, que cualquier reunión que pueda surgir así, con otros colectivos la podamos hacer, porque esta pelota, esta chispa se tiene que seguir encendiendo. Esto tiene que terminar en una movilización del pueblo y tiene que terminar en un referéndum, porque es la única forma que nosotros vamos a poder defender nuestros propios intereses. Les agradecemos mucho por la oportunidad que nos dieron. Muchas gracias. Perdone que voy a agregar una cosita, contarles, más bien compartir. En esto que estamos haciendo nosotros de venir a donde podamos ir, donde nos abran las puertas, estamos realizando, lo que nosotros queremos lograr es un movimiento en defensa de la seguridad social. Por lo tanto, acá yo sé que los compañeros hicieron una comisión de defensa, hay otra en el municipio C, en Paysandú, que acabamos de ir, en unos 3-4 días estuvimos en Paysandú, allá por intermedio de muchos audios, muchos programas de radio que tuvimos, no solo en Montevideo, sino que nos entrevistaban por teléfono de Paysandú. Se formó un frente de seguridad social en Paysandú con varios sindicatos que nos convocaron. Fuimos el jueves y el viernes unos compañeros de la TCS. Bueno, tuvimos una agenda de prensa realmente nutrida, impresionante. Estuvimos de las 6 de la mañana en radios, en todas las radios de Paysandú, en medios escritos, en televisión. Tuvimos reunión con la departamental del PCNT, de FUBAN, con Encuesta Duarte, hicimos una charla pública. Por lo tanto, imagínense en los kilómetros que está Paysandú, y ya Paysandú está movilizada en defensa de la seguridad social. Y también, por eso les decimos, está la coordinadora de jubilados que también se adhiere a nuestra lucha, la mesa coordinadora de entes, que tuvimos una reunión hace poquitos días, ¿no?, en la TCS. Les falta, digamos, la resolución de los miembros, de los sindicatos miembros, pero la mayoría de la mesa coordinadora de entes va a apoyar y va atrás del proyecto de la TCS. Por lo tanto, también contarles que estamos acumulando fuerzas, que estamos convencidos de que el pueblo va a ir detrás de nuestro proyecto, porque es clarísimo que no hay dos opciones. Y acá hay que decirlo bien clarito, acá para nosotros se expresa clarita la lucha de clases. O se va atrás del proyecto de los trabajadores que defiende el trabajo, o se deja que domine el proyecto del capital. No hay alternativa. Eso es lo que se está jugando en este momento en la comisión de expertos. Y la seguridad social, no olvidemos que es el eje
vertebrador de toda la sociedad, donde muchos temas que atañen a la población, como ya se dijo acá, en las contingencias, en las vulnerabilidades, es la seguridad social la que protege finalmente, mal, bien, regular, poco, es la que protege al pueblo. Por lo tanto, es el pueblo la que la va a tener que defender. Muchas gracias. ¿Es una pregunta? Sí. Sobre el tema del aguinaldo a los jubilados, que es un tema que fue derogado en la época de la dictadura, donde los militares se impusieron el aguinaldo, pero le sacaron al resto de los jubilados. ¿En el proyecto de ustedes hay algo mencionado? ¿O No está contemplado. no está contemplado? Pero es un punto para... Porque como... Nosotros, una cosa que nos dijimos, que nosotros seguimos trabajando en el proyecto. No, está bien. Porque podría ser digamos, un elemento que puede jugar a favor también de que mucha gente vote por eso también. Claro, lo que pasa justamente es que lo que explicábamos sobre nosotros tuvimos que hacer un contraproyecto, evaluando por dónde venía el proyecto de ellos, como una escapada más leve a lo que ellos venían presentando. Es lo que decimos, si nosotros vamos a hablar de la ideal de nuestra seguridad social, como decía el compañero, tendría que ser una reforma como para que la pieza te quede mejor y no para recortarla. Lo que pasa es que estamos planteando un choque muy grande, que es el tema de tocar los grandes capitales, de tocar a los patrones, de tocar todo lo que es mercantil. No podíamos poner en ese documento los beneficios que nosotros queríamos lograr, porque en realidad estamos más defendiendo que no se pierdan los que hay. No queda mucho nicho para plantear nuevos, o sea, tenemos que desangrarnos para defender lo que tenemos los patrones. Sí, una vez que eso se logre, por supuesto, nosotros, como le decía mi compañero, creemos que hay que hacer una reforma de la seguridad social, pero para mejorarla. La reforma tiene, la seguridad social hoy por hoy, si bien es lo único que tenemos, tiene un montón de carencias que todos conocemos, a nivel trabajador y a nivel jubilatorio, pero hoy por hoy nos toca que no nos toquen lo poco que tenemos. Una vez que tengamos defendido lo que tenemos, apuntaremos un poco más. En sí, entonces, es hacer un plebiscito, digamos, en contra del proyecto que presentan ellos, o se plantea reforma. Yo lo pregunto porque no lo entendí eso. En principio lo que corresponde es esperar. Está mal lo que dice. Lo que corresponde es estar atentos a lo que se vaya a votar. Va a haber que hacer movilizaciones mientras se esté discutiendo en el Parlamento, obviamente, para que salga lo menos malo posible, y después reaccionar con el plebiscito. En el momento de la reacción al plebiscito es cuando nosotros hacemos una papeleta. Y en esa papeleta se pueden incluir cosas. A modo de declaración. Lo digo ahora sin haberlo, porque no lo discutimos, pero creo que estamos de acuerdo. Se puede participar en la comisión con propuestas y ideas, se puede comenzar a participar. Porque en realidad lo que decía el amigo también tiene otra lectura con los sistemas de AFAP. Los sistemas de AFAP incurren directamente en lo que es el lucro sobre la propiedad privada del obrero, que es nada más y nada menos que la seguridad social. Entonces, están siendo anticonstitucional y están cometiendo un delito que, llevado desde los derechos humanos, adiós. Digo, que creo que en esto la política va a fallar mucho, ¿no? Digo, principalmente si se piensa derogar la AFAP. Y por supuesto que para esto hay que tener una consigna, que entre otras cosas le presenté al compañero de usted una propuesta que es para llevarla, bueno, a la votación, ¿no? Y para participar, por supuesto. Nada, esa era la consulta que se podía hacer. Sí, inclusive nosotros estamos tratando de
de hacer como un grupo de WhatsApp o algo justamente exclusivo para todas las organizaciones, como ese movimiento que estamos soñando, estamos empezando a gestar, de la defensa de la seguridad social, para que todos se participen y se coordinen. Y para saber cuándo se van a reunir. Exacto. Bien, yo después les dejo mis datos ahí para mi número y eso para que, bueno, si lo consideran pertinente, lo gente. Yo quería acotar que como se va a necesitar esa movilización fuerte de apoyo a la propuesta alternativa de ustedes, nuestra, yo ya me referí, que es imprescindible pensar en los jóvenes, porque los que ya están por jubilarse, jubilados, por efectos de la edad justamente, somos los que menos, aunque quisiéramos, podemos hacerlo desde lo intelectual, con un apoyo físico, pero muy necesitamos los jóvenes si alguno quiere la idea. Entonces hay que pensar cómo llegarles, porque el joven hoy, más con las circunstancias que estamos viviendo, están re preocupados por estar inseguros, porque se van a quedar sin trabajo o porque se tienen que estar tan mal remunerados si pueden conseguir otro mejor. O sea, en sus cabezas está lejos la jubilación. Y lamentablemente, la gente cuando habla de seguridad social, como ustedes lo dijeron, piensa en la jubilación, no piensa en todo lo demás. Y además es difícil de propagandear todo lo demás en forma sintética para que llegue a las cabezas. Aquí hay una manera de llegarle a la juventud para interesarla en aportar de todas las maneras que puedan, hasta por su presencia física, esa movilización. Es una cosa que a mí me preocupa porque si no tenemos a la juventud atrás, además van a ser con el tiempo los más perjudicados. No sé tampoco hasta dónde podamos llegar nosotros sin ellos. Otra cosita que ahora me inspiró el señor cuando dijo de los aguinaldos que se sacaron, y como ustedes dijeron, no pudieron hacer una propuesta, eso es una propuesta como de rescate, no legal que quisieran, ¿verdad? Bueno, la sacada del aguinaldo tendría que estar, pienso yo, dentro del rescate. Y si no se puede plantear como tal, así directamente, de pronto buscarle la manera de ayudar, se me ocurrió en este momento, que no se le descuente al trabajador del aguinaldo cuando lo cobra, porque después que ese jubilador no lo va a recibir. Podría ser un argumento. No sería legal, lo mejor sería recuperarlo y punto. Digo, que si no se quiere ser tan incisivo, digamos, para que no provoque ese rechazo. Ahora, esto otro que me está pasando por la cabeza, todo el día no sería mejor, por todo, por el ilegal, para que después no lo rebajen, porque si ya vamos con una propuesta rebajada, de repente para acallarnos toman algo de la ya. Era eso lo que decía. Nosotros, sí, para contestarle a la compañera, que primero, el aguinaldo se descuenta, pero cuando se hace el cálculo jubilatorio se toma en cuenta lo que el aguinaldo tiene. Esos son los fundamentos que han tenido los gobiernos para no dar el aguinaldo, porque dicen que está incluido en la jubilación. Por eso que algunas organizaciones de jubilados cuando reclaman no hablan de aguinaldo, hablan de contribución especial de fin de año, que pusieron otro nombre. El otro proyecto que estamos haciendo. Nosotros tuvimos una conversación interna muy rica realmente. Yo les voy a contar, compañeros, yo llevo 32 años vinculado al tema. Me tocó estar al frente de algunos plebiscitos junto con otros compañeros. Haber ganado el plebiscito en 94 con la papeleta rosada contra la calle Padre. Haber estado solos con Elio Sartú contra el inciso G cuando querían reformar la Constitución, que tenía el apoyo de todos los partidos políticos, y ante CS, la ONAFU
y ellos Arturo nos opusimos y la mayoría del pueblo tiró abajo la llamada mini reforma, y estuve cuando perdimos la recolección de firmas en el 97. Desde el 97 para acá, yo es la primera vez que veo posibilidades reales de dar un salto en calidad. Estoy convencido, estamos convencidos de que la ley va a salir. La coalición tiene los votos. El Frente Amplio algunas cosas va a votar, otras no lo va a votar, pero la ley va a salir. Hay que evitar el error que cometimos en el 97 y en cuanto se vote en la primera cámara empezar a trabajar en la papeleta, porque la segunda cámara le va a cambiar muy pocas cosas, y que se vote la ley y al mes empezar la recolección de firmas. Personalmente, esto no lo hemos discutido, yo me inclino por ir por la reforma constitucional, o sea, meter en la Constitución cómo tiene que ser la seguridad social, meterlo ahí, y ahí sí meter el modelo ideal, el aguinaldo, etcétera, etcétera, etcétera. A raíz de eso, nosotros formamos dentro de la comisión un subgrupo que se llama, no me acuerdo cómo, bueno, formamos un subgrupo de compañeros que estamos trabajando en desarrollar el modelo ideal pensando en la papeleta. O sea que nuestro horizonte está responder a la mala ley que se vote, eliminando las cosas malas que esa ley tenga y poniendo en la Constitución la seguridad social, que es esta, que esté quien esté en el gobierno. Y sinceramente, del 97 para acá, no he visto estas condiciones. Yo en el 97, que anduve bastante recorriendo el país, no tuve las reuniones en las que han estado ellas estas 3 semanas. No estuve ni en el oeste como estuvieron, ni en el municipio C, y estuve acá. O sea que hay un movimiento que se empieza a desarrollar, que por ahora es embrionario, pero que muestra de que hay un cambio de actitud en muchos que estábamos más quietos. Yo mismo me tuve que jubilar en el 96, tengo un problema de hernia de disco y me cuesta bastante en determinados momentos moverme, y esto me volvió a poner en carrera, digamos, a volver a estar en el combate. Yo creo que a muchos les está pasando eso y que hay una oportunidad que no la teníamos desde el año 96. Creo que si hacemos las cosas bien, si nos manejamos con amplitud, nosotros estamos esforzándonos en llegar a un acuerdo con el resto del movimiento sindical. Sería lamentable que el movimiento sindical se dividiera en esta situación. Tenemos matices con el equipo, lo estamos tratando de subsanar. Vamos a proponer una comisión en la mesa representativa. Creo que es un año coyuntural, además hay elecciones de representantes de los trabajadores y eso lleva también a que haya algunos predispuestos a estar más afines a otros planteos. Pero creo que estamos en los momentos decisivos de apurar el desarrollo del proyecto ideal para poder estar pronto cuando lo tengamos que poner en práctica en esa materia. Sí, yo dos temas, las AFAP y las exoneraciones fiscales. En todos los lugares del mundo, justamente como informaron los compañeros, las AFAP terminaron en grandes desastres. En Chile, en Perú, en Argentina, se fueron, la especulación, desaparecieron miles de millones, perjudicaron a centenares de miles de trabajadores. O sea, la realidad concreta. Y acá, sin ser ningún genio, yo imagino que las AFAP y la gente que está atrás, los grupos económicos que están atrás de las AFAP, tienen la capacidad para dentro de algunos años, en medio de la especulación financiera que hay en el planeta, desaparecer miles de millones y hacer cualquier desastre. La directora de la asociación de AFAP, María Dolores Benavente,
famosa economista ultraliberal, ha dicho claramente que ella es partidaria de privatizar todo. Ella quiere que le quiere proponer al presidente de la calle, al Frente Amplio, a todos los partidos, que privaticen OCE, que privaticen MUTE. O sea, esa gente tiene, de última, son consecuentes, tienen ideas claras, pero ponen enfrente lo que quieren. Te voy a arrancar la cabeza, te voy a sacar tu jubilación, o la voy a llevar a algo simbólico. Después las exoneraciones fiscales. Ahora uno de los grandes debates que hay en el país es UPM. A UPM le han dado en total un proyecto de 4.200 millones de dólares. Y vos empezás a hacer los cálculos y a examinar todas las exoneraciones fiscales que tiene UPM, miles de millones de dólares. O sea, mientras que alguien que quiere juntar unos pesos pone un kiosquito para vender unos cigarrillos y unos chicles, le cae la DGI y lo persigue, Le arrancan la cabeza. ahí va, le arranca la cabeza. UPM que quiere manejar, quiere comprar, tiene 300.000 hectáreas, quiere comprar 300.000 hectáreas más y manejar un activo enorme. Todo eso que quiere que se lo pague el pueblo uruguayo. Y parte de eso, las exoneraciones fiscales que podían ir al BPS, a la educación y a la salud. Y lo otro, hay un tema que la sociedad uruguaya tiene que discutir, pues es muy complejo, más allá de los fantasmas estos de los partidos políticos, de todos los colores, es el tema demográfico. Hicieron dos reformas del BPS, en el 95 y en el 2008. 35 años, 30 años. En el 95 había 800.000 menores de 18 años. Ahora, los demógrafos, la jubilación y el sistema de prestaciones sociales también es un tema demográfico. Tenemos que ver, a ver, por cada persona que se le va a dar la jubilación, cuántos aportantes cotizantes hay. Un escándalo es esto de la caja militar, que es un fraude ontológico y es insustentable. Incluso si yo fuera un economista ultraliberal y Friedman me entrase por la cabeza, a la caja militar le doy una patada. Es insustentable, no existe. Ni siquiera los Te viene con capitalistas. un palo atrás. Claro, yo salgo, digo, mira, yo soy la reencarnación de Milton Friedman y digo, la caja militar no existe, hay que disolverla. Lo que pasa es que ahora veo que los sindicatos frente a esos debates están, la mayoría de los sindicatos anualistas están buenos, vamos a ver qué decide esta sindical. Entonces creo que uno de los temas que se va a plantear para el futuro es el tema demográfico. No descubro nada, no descubro lo que fue el mate, esta sociedad está recontra envejecida, que hay menos jóvenes. Para el año 2050 todos los demógrafos dicen que va a haber 450.000 jóvenes, o sea, un poco más de la mitad de los que había en el 95, y eso nos genera un montón de problemas que la sociedad uruguaya tiene que ver desde el banco. Sí. Con el tema demográfico, que fue el puntapié de lo que hablaban de esta reforma, justamente, que decían que había poca mano de obra joven para sustentar el peso de la carga de los viejos que se jubilaban en porcentaje. Yo discrepo un poco. Nosotros, PPS, hace un servicio que se llama Las Periódicas, que se va a barrios como el Marcón y el Gorro cada 15 días justamente a llevarle la posibilidad de hacer los trámites de esa población, porque es población que vive bajo un telón negro, es como si tuviéramos un muro, que es una población que no existe, una población que le tenés que ir a hacer los trámites porque no saben tomarse un ómnibus para ir hasta el BPS hacerlo, una población a la que se le hace la cédula porque de repente tiene 25 años y no tiene cédula. Entonces, todas esas estadísticas que hacen de cuántos jóvenes, cuántos niños, de dónde se están viviendo. Porque acá el problema no es que nos nazcan niños, acá el problema es dónde nacen los niños. Porque acá el problema que ellos muestran de la falta de nacimiento es la clase media para arriba. Eso lo vemos todo y es algo que ha pasado en la sociedad, en el mundo, no solamente en Uruguay. ¿No? Porque las mujeres hoy por hoy no pensamos ser una máquina reproductora, sino que de repente pensamos en estudiar o en viajar. Entonces eso cambia, sí, obviamente, la demografía de una población. Pero Uruguay no es un país que se caracteriza porque no nacen niños. El problema es que primero tuvieron que paliar, pero los niños que nacían se morían de hambre o de enfermedades. Pero jamás tampoco ejecutamos políticas sociales reales para que esos niños pudieran acceder a la educación y pudieran acceder a un trabajo digno que genera aporte y entren esas mediciones en los puestos. Pero hay que ver si realmente nos hacen falta niños o nos hacen falta políticas sociales que
se vean esos niños donde están. Porque esos niños están condenados a ser la mano esclava o mano de obra barata de la changa, el que yo te quiero que vaya preso a los 16 años, el famoso Nini, el que no sirve para nada. Hay un montón de esos jóvenes, porque por algo nos preocupaba tanto hace unos años poder enjuiciarlo a los 14 años, porque eran muchos y eran peligrosos. Entonces ahora no tenemos jóvenes que aporten. Obviamente que no van a aportar. Si no les da las opciones para que ellos puedan salir de ese inframundo en el que está, que todos cerramos la puerta, nos sentamos a mirar Showmatch y bueno, y allá están ellos sin cédulas, sin vacunas, y nunca van a llegar para ello. Entonces, si nos vamos a poner a discutir a la demografía, vamos a tener que hacerlo de una forma seria y transparentando lo que es la realidad del Uruguay, y no solamente lo que queremos pedir por Pregunta. Sí. Mi hija de 16 años está estudiando administración de empresas. Por la asignación, lo que pasó, cuando yo le hice sacarse una tarjeta, mi dinero para que le hagan la cuenta por los 15, ahí son Canelones. Entonces ahí me sacaron la asignación de mi niña. Yo no me moví, porque yo estudié en Canelones, la verdad. La tenencia la tengo yo, de mi hija. Y mi hija está en quinto año de administración de empresa y no cobra asignación. Lo que pasa es que la asignación no es por estudio. Y en este caso, tú no vivís con ella. Viene para casa el fin de semana. Claro. El tema que pasa ahí, hay un bache legal, que la asignación, si tú tenés la tenencia, la niña tiene que estar viendo contigo, no haber sido por lo que pasó con la tarjeta para los 15, porque eso no hay forma de controlar esos ingresos, no la para el corte de la asignación, sino lo que viene a haber detectado es que la niña vive en Canelones y tuvo en otro domicilio, porque entonces ella, si no está, o sea, para que tú tengas la tenencia, tienes que tenerla a cargo y tienes pero tendría que sacarla porque ahí la incongruencia que va a haber con ese corte de asignación, no los ingresos, sino ¿qué pasa? El plan de equidad, lo que mide es la vulnerabilidad económica, con quién vive la niña, dónde vive, quiénes viven alrededor de ella. Entonces, cuando se detecta una incongruencia de con quién vive la niña, se corta automáticamente y la tenés que tramitar bien. Eso es lo que va a pasar. A mí me dijeron que fue porque se transferí dinero en otro lado. Claro, sí. Si tú estás cobrando el plan de equidad en el hábitat acá en la esquina, Sí. Y lo cambiás para el hábitat del Colón, se te corta, porque se entiende que te mudaste y hay que volver a hacer el análisis de dónde vivís, con quién vivís. Yo tenía, hablando de los jóvenes acá, como aporte joven, yo creo que obviamente la gran mayoría de los jóvenes busca crecer económicamente, crecer en el ambiente laboral, y eso implica que las ofertas laborales, perdón, las ofertas que hay, yo conozco muchas cosas que, por ejemplo, yo en mi trabajo siempre aparece uno cada tanto de AFAP, ¿viste? Que siempre le dicen a los jóvenes, que siempre van para los jóvenes, porque el futuro en Uruguay, digamos la verdad, depende de los jóvenes del mañana. Porque si los jóvenes en el día de mañana no trabajan, el país en la caja va a generar menos ingresos y la jubilación y la pensión no va a ser la misma de esos ingresos que actualmente reciben. Entonces, aspiran a tener un sueldo mayor, una jubilación mayor, un mejor futuro. Entonces le hacen ese lavadito al cerebro que en algunos siempre te dicen, che, vas a cobrar más de lo que te va a dar el BPS. Claro. Entonces, Ese es el El cuento. jingle de las dos jubilaciones. La gran mentira. aunque yo soy uno que siempre dice que el poder se debe descentralizar. Hablaron muy bien sobre la demografía. Es cierto que en Montevideo y en Uruguay no es lo mismo vivir en ciertos lugares que en otros lugares. ¿Por qué? Porque económicamente en los diferentes lugares reciben diferentes ingresos. No es lo mismo, sin poner un cargo de por medio, una persona que tal vez salga a trabajar y reciba el sueldo mínimo de 16.000, 18.000 pesos en una empresa especializada,
que siendo gerentes o siendo supervisores en otro lado recibiendo 150.000 pesos. ¿Por qué? Porque la jubilación va a ser diferente entonces va a ser diferente. Entonces ahí genera una gran desigualdad y pasa también como Montevideo. Te voy a dar un ejemplo de Montevideo, no es lo mismo de que están en la zona de Casaballe, que la gran mayoría debe recibir el sueldo mínimo o no debe superar los 40.000 pesos al mes, que estando en una zona privada que tal vez gozan de más de 350.000 pesos mensualmente. Entonces ahí se genera la brecha social, la brecha económica y la brecha en la tasa de jubilación. Entonces eso es imposible, pero yo como el tema iba a recalcar que el tema de la descentralización es importante. La descentralización es el ejemplo que el BPS genere centros en diferentes lugares de Montevideo. Marconi, Casaballe, Piedras Blancas, Manta, Toledo del Chico, Pajas Blancas, Santiago Vázquez, en diferentes lugares. ¿Para qué? Para llegar a ciertas cantidades de vecinos o vecinas que no saben cuánto va a recibir de jubilación en un futuro, no saben cuánto va a recibir una pensión a futuro. ¿Por qué? Porque hay que hacer también un clic entre diferentes lugares. La AFAP siempre te da mensualmente un recibo de cuánto vas a generar de jubilación. ¿Viste? El DPS debería generar tal vez como algo así para las personas que tengan en diferentes lugares de Montevideo o en Uruguay. ¿Por qué? Porque tal vez algún vecino acá quiere saber cuánto, antes de jubilarse, antes que lleguen los 65, 60 años, quiere saber cuánto quiere cobrar de jubilación y no hacer el papeleo siempre en la avenida 18 de julio. Entonces, para los vecinos que no tienen un boleto para pagar e ir hasta allá, siempre dependen de alguien. Depende del vecino de al lado si les presta para el boleto o para el taxi. Entonces lo que se debe generar en el Estado es descentralizar los poderes, descentralizar que le llegue a los vecinos y a las vecinas las informaciones necesarias. Entonces eso es importante porque si queremos generar mayor captación de personas a generar en el BPS, también tenemos que generar también un impulso que sea necesario para captar a más personas. Entonces hay que generar eso y es cierto que acá se ha hablado, y el tema de comunicación es importante porque hay que llegar a cualquier lado. Acá se ha dicho que la gran mayoría de los jóvenes y de los adolescentes a los 15 años empiezan a trabajar en McDonald's. Está la tapa del libro. Porque cualquier chico en Uruguay dice que a los 15, 16 años quieren trabajar en el McDonald's o en el Burger King. Como ahora te dice que es youtuber o no. Bueno, sí. ¿En qué? Bueno, en ciertos lugares. Entonces quieren generar, hay que darle más información a los jóvenes de 15 años, 16, porque legalmente la ley te dice que a partir de los 16 años podés trabajar. Hay que darle herramientas necesarias para que ese adolescente, porque con 16 años sos adolescente, después de 18 estás hasta ser joven todo, entonces hay que darle las herramientas necesarias para que sepa cómo va a ser su jubilación, cómo va a ser la jubilación, el ingreso, todo, y los derechos que tienen, porque dice que hoy los jóvenes quieren, por ejemplo, los adolescentes quieren trabajar a los 15, 16 años en el McDonald's, pero de los derechos no te lo sabe ninguno, ¿viste? Entonces hay que recalcar eso, mayor información, mayor comunicación, la descentralización en los diferentes barrios de Montevideo, porque vamos a hablar bien a los pampeos, ¿viste? Así, alguien que vive en Piedras Blancas, que tiene una casa de barro, de chapa, no tiene calle, para ir a la avenida 18 de julio se le complica. Entonces, vos tenés que generar herramientas que sean importantes, que sean necesarias
para enviar un local, yo qué sé, un local para, como el centro Luisa Cuesta, que yo siempre digo, que es de Casaballe, que lo que es del propio municipio. Entonces, ahí tienen esa base para los vecinos que viven en los alrededores, que tienen ahí las oficinas territoriales, como el MIDE, como otras cosas que tienen acceso. Entonces es necesario generar eso como clic, como eso para mejorar, que es necesario. La comunicación, descentralización es muy importante. Nada más. Sí, creo que es muy importante aspectos centrales que han planteado los compañeros de la tesis. Un saludo que implica no solamente un sentimiento social de lo que es la función de los sindicatos y también a los compañeros de Galpón porque han abierto esta conversación sobre la base del informe. Ahora, creo que no podemos eludir y debemos ser, primero de todos, sinceros en que hay un aspecto que lo informaron los compañeros, es que esta comisión tiene una mayoría absolutamente procapitalista, antipueblo, antiseguridad social. Y va a salir evidentemente con 9 miembros de ellos y que además incluso está presidida por Saldaña, que con un sueldo del BID fue redactor justamente de la ley a favor de la SAFAP. Y esto no lo podemos eludir y tenemos que mantener entonces un centro, porque si no profundizamos aspectos que son fundamentales. Yo tengo acá la carta de intención del BID firmada por la calle, que no tuvo ninguna oposición. Después incluso, cuando salió la ley a favor de la SAFAP, la 16.713, pasó algo que tenemos que tener conciencia por lo que hoy estamos viviendo. La bancada Frente Amplista fue rota por Asamblea Uruguay y por la Asamblea Carril, votando a favor de un proyecto del imperialismo del gran capital financiero para crear una base financiera sobre la base de qué? Ya no de la plusvalía, sino del ahorro jubilatorio, el derecho elemental que ha construido con todo su esfuerzo y con toda la estafa del sistema jubilatorio. Y nos encontramos con la situación de que la población hoy está ante un dilema. Un dilema porque hay una conciencia de que se ha votado a favor de este gobierno, de la oligarquía y del gran capital financiero. Se ha votado por crítica, por realmente rechazar lo que ha sido la negación de la política programática fundacional, no solamente del Frente Amplio, del PCNT, de ONAP. Hay ejemplos muy claros para comprender la realidad y cómo tenemos que tener una táctica capaz de ganar, que está en la voluntad de los compañeros, de ganar a una mayoría que se están suicidando. Tenemos el récord del suicidio de América Latina. El sistema capitalista está conduciendo a la muerte. Nos estamos matando entre padres e hijos, hijas o hijos, porque lamentablemente el machismo patriarcal es lo que predomina, y donde incluso
el presidente del PCNT, compañero Pereira, sale a defender a los funcionarios públicos de la policía, cuando toda la policía en el mundo capitalista, y incluso también en países burocráticos que han tenido procesos degenerativos desde el punto de vista de anular lo que fueron sus principios participativos, democráticos, nos encontramos con que esta policía está defendida. Incluso es un aparato de justicia que nos hace recordar a Artigas. Artigas ya proponía en 1813 que la justicia la votara el pueblo. Hubo un reclamo del compañero Sereta, que es el abogado del departamento de la Facultad de Derecho, y que presentó justamente la ilegalidad, la inconstitucionalidad de desalojar un asentamiento. Las Naciones Unidas dio apoyo a esa posición. La justicia pasando por encima de la de los especialistas en ese ramo de las Naciones Unidas, la justicia ya decretó el desalojo de eso. Esto muestra que es realmente una dictadura. Y como lo tenía en el buzo el compañero, y lo recordabas tú, Marita, toda esta problemática es el problema de la lucha de clases. Ya el maestro Mago dijo, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Y el problema de la seguridad social es la lucha de clases. Y no podemos eludir eso. Y tenemos que organizar la participación con una situación contradictoria, porque socialmente, como no hay una capacidad y ha habido toda una degradación teórica política, donde incluso el presidente defiende el aparato represivo que ha matado jóvenes, que ha llenado de perdigonadas a mujeres incluso, sin ninguna violencia. A las mujeres las han cagado a perdigonadas, a todo un grupo de ellos. Y los jóvenes que han matado impunemente, y los desaparecidos que no se investiga para nada, porque acá hay, y fundamentalmente mujeres. Entonces, ante esta situación, evidentemente no podemos eludir algo, que es cómo ganamos la opinión pública de las masas y cómo justamente la función de los sindicatos, pero que hay un problema real. Nosotros tenemos que comprender que las cúpulas sindicales hoy están en una crisis profunda y están respaldando esta política. Incluso compañeros delegados, creo que fue la única reunión por la calle, declararon que le daban el apoyo al gobierno en el problema de la pandemia. Y es una brutalidad eso, porque realmente Uruguay fue el último país, no solamente en hacer un convenio, sino en acordar recibir ahora, que todavía no han llegado, el miércoles, hoy se llegaría, las vacunas. Y se va, evidentemente, como ha pasado en cantidad de países, y va a recibir todo un sector, incluso el sector de la salud está postergado. No va a recibir la primera vacuna que se va a dar en el país. Y